Hablamos de la categoría de bronce del fútbol español con Flores y Martínez. Construcción y Restauración Flores y Martínez patrocina este espacio. En Segunda División B, recuerden que pendientes de cómo se va a resolver también el resto de eliminatorias, esas repescas que estaban previstas para este fin de semana y que se han suspendido con esos falsos positivos de los jugadores del Marino de Canarias. Son 2 equipos los que restan todavía por conocer de los que tienen que lograr el ascenso. Hay ya 18 equipos en la Segunda División B, que la próxima temporada va a tener 5 grupos de 20 cada una. 18 equipos que han subido, faltan por conocer 2 que la Real Federación Española de Fútbol tiene que decidir cómo se va a producir esos ascensos. Recuerden que también durante la semana se conocía que el Sestao, un equipo que la pasada semana, el pasado fin de semana, no jugaba su partido de fase de ascenso debido a ese positivo que daba la novia de un futbolista, pues se iba a quedar sin repesca. También, pues como es lógico, las críticas, las protestas de los jugadores del Sestao, que en caso en el que no lograran la victoria ante su rival, pues iban a quedar sin una segunda opción que sí habían tenido el resto de equipos que habían terminado en primera posición. Pendientes de cómo va a terminar, de cómo va a finalizar, de cuáles son los 20 equipos, nos centramos en la situación que también por ahora pues deja mucha incertidumbre en el Club de Fútbol Lorca Deportiva y después de la situación que hemos estado viviendo durante la semana pasada. Recuerden que el lunes se conocía el positivo de uno de los miembros del cuerpo técnico del Club de Fútbol Lorca Deportiva y que durante la semana, el miércoles, se conocía también el positivo de un jugador de la entidad blanquiazul. A raíz de todo esto, la Federación Murciana de Fútbol hace test. Tienen que pasar test los jugadores del Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Atlético Pulpileño. Esos test se someten en el estadio Artés Carrasco el pasado miércoles. Son test rápidos, pero conforme se van conociendo el segundo positivo, sobre todo el del futbolista, y conforme se van conociendo algunos asuntos más, pues ya entra en juego Sanidad. El asunto ya lo toma Sanidad y Sanidad es la que dice que hay que hacer test serológicos, es decir, PCR, a todos los jugadores. Falta por conocer todavía PCR de algunos futbolistas, miembros del cuerpo técnico y también de la directiva, porque han ido dando citas pues a todos los que estaban para más adelante. Además, Cairano Montiel, Sanidad ha cogido el protocolo de todos los que acudieron al partido. Sanidad no se ha centrado solo en las plantillas, ni en la del Pulpileño ni en la del Lorca Deportiva, ha cogido las 2 plantillas. Los miembros de la Federación Murciana de Fútbol y de Pinatar Arena se han sometido ya también a esos test PCR, han dado negativos todos los trabajadores de esos 2 estamentos, tanto de la Federación Murciana como del Pinatar Arena. Medios de comunicación, compañeros de los medios de comunicación, protocolo, directivos, miembros de políticos de diferentes alcaldes y demás, pues también se han tenido que someter a esas pruebas PCR y Cairano Montiel pues esperando a conocer los resultados definitivos. La verdad es que es una situación en la que, bueno, ahora iremos analizando también las posibilidades de cuáles pueden ser las sanciones, las multas, cómo está todo, pero una situación que ahora mismo incertidumbre, sobre todo en el equipo blanquiazul. Es verdad, es muy desagradable hablar de estos temas, porque estamos hablando de pueblos, de amigos, de conocidos, que tenemos confianza con ellos, y hablar de estos temas es muy desagradable, porque hace que te miren mal, que piensen mal, que crean que el mensajero es el que tiene la culpa, pero bueno, ya estamos acostumbrados y los televidentes de Comarcal Deportes no tienen la obligación de haber hecho un seguimiento por las redes sociales, no tienen la obligación de saber todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Por lo tanto, nosotros hemos esquematizado y de forma cronológica queremos contarles pues, cómo ha ido desarrollándose todo en los últimos días. Por ejemplo, nos remontamos al miércoles 22 del pasado mes de julio, tras el partido del Mazarrón, para que ustedes se sitúen, y tras el partido del Mar Menor con el Pulpileño. Miércoles 22, semana antes de la final. Esta redacción se entera que 2 futbolistas del Lorca Deportiva y 3 miembros del cuerpo técnico tienen síntomas, digo bien, tienen síntomas. Nos dicen que se han hecho los test, eso sí, los test simples, y ha dado negativo. Aún así, estos jugadores no van a entrenar y sí lo hacen el día antes del partido. El viernes 14 sí realizan su primer entrenamiento con el equipo lorquino. Bueno, pues llegamos ya al viernes, día 24, cuando estos 2 futbolistas se entrenan y además el sábado 25 son titulares en el 11
ya vemos imágenes de ese partido, en el que se enfrenta al Pulpileño en San Pedro del Pinatar, en Pinatar Arena. Antes de eso, vemos que Paco Cuco, entrenador de porteros, no asiste a ese encuentro y también podemos comprobar, ya allí en Pinatar Arena, yo estuve presente en ese partido, que la Federación Murciana de Fútbol lleva a cabo un riguroso protocolo al entrar a las instalaciones deportivas, aunque vemos, comprobamos y sabemos que hay personas que entran con el nombre de otros. Por lo tanto, primer error en el protocolo de la Federación de Fútbol de la región de Murcia, tal cual le contamos. Ya nos vamos al domingo donde... La Federación, perdona, Cairano, Sí. hace el protocolo de entrada al campo, pero hace toma de temperatura. Sí, sí. Porque la Federación Todo. Murciana de Fútbol no tiene obligación de hacer test antes de la final. Digo que no tiene obligación porque la Federación Española de Fútbol, en el protocolo que pasa a todos los equipos, obliga a que haya 2 test. Uno antes de la vuelta al trabajo, uno de los test se tiene que hacer antes de la vuelta a los entrenamientos, que es el test en el que jugadores del Lorca Deportiva, del Pulpileño y del Mazarrón lo pasan en el Hospital Virgen del Alcázar, en su policlínico en Avenida Juan Carlos I. Ese se hace antes de que empiecen los entrenamientos. Y el segundo test que obliga a la Federación Española de Fútbol es antes de los partidos, antes de semifinales y de final. Y también se hace y se pasan, y dan todos negativos. La información que nosotros tenemos es que todos dan negativo. Por lo tanto, la Federación Murciana de Fútbol sí hace toma de temperatura a la entrada y a la llegada de los equipos. Puedo pero dar fe porque a mí me la tomaron. No Sí, sí. hace test, Sí. hace test porque no está en la obligación, el protocolo no obliga. ¿Error de la Federación Española de Fútbol? Pues puede, que claro, muchos dirán, ¿y por qué no hace test la Federación antes de la final? Que debería de haberse hecho, no decimos que no, pero la Federación Española de Fútbol no obliga a la murciana a hacer test. Bueno, pues se juega ese partido, día 27, donde ya saben el resultado, estas son imágenes del mismo. Nos vamos al día siguiente, domingo 26, donde aquí en los estudios de Comarcal Televisión tenemos al presidente, a Hugo Isa, que con toda la buena intención del mundo confirma que jugadores como Baroni y Luismi no tenían que haber jugado porque habían tenido, utilizo palabras textuales del propio Hugo Isa, habían tenido temperatura durante la semana. El propio Hugo Isa lo confirma aquí en los estudios de Comarcal Televisión. Por cierto, ese fragmento de la entrevista que le hicimos a Hugo Isa ha recorrido el mundo, ha salido en todos sitios y no en todos sitios han citado la fuente. Muy feo, ¿eh? Muy feo porque si nosotros, aquí por ejemplo, ya están viendo que es Footer quien emite el partido y nosotros lo decimos, y si emitimos un reportaje que nos lo ha dejado Jumondi y Alfonso Martínez, pues decimos que es de ellos. Es decir, hay que citar la fuente porque todas esas declaraciones que hemos escuchado y visto en un montón de televisiones y radios, no en todos sitios, no hay que meterlos a todos en el lote, han citado la fuente. Pero bueno, ha sido aquí y fue aquí. Domingo, día 26. Nos vamos al lunes, día 27. Salta la alarma. Paco Cuco, entrenador de porteros del Lorca, da positivo y el Lorca Deportiva no lo comunica. Creo que es el error más garrafal que ha cometido el Lorca Deportiva. No comunicar, tal y como dice el protocolo, en ese momento, en ese preciso instante, que un miembro del cuerpo técnico ha dado positivo. ¿Y cómo llega ese positivo? Quizá nadie esperaba, porque esto da tantas vueltas y funciona de tantas maneras. Hay una conexión Caravaca-Pulpí, donde el pulpileño se entera de buena fuente caravaqueña que Paco Cuco ha dado positivo, ya que el test PCR se lo ha hecho en Caravaca. Él reside en Caravaca. Evidentemente, por la ley de protección de datos no se pueden dar nombres hasta que el consejero de Sanidad, el señor Villegas, lo confirma al día siguiente. Es el que dice que 2 jugadores del Lorca Deportiva, se equivoca pero dice que 2 jugadores del Lorca Deportiva han dado positivo. Son 2 miembros del Lorca Deportiva, Paco Cuco y Luismi, que lo hace oficial el propio Lorca Deportiva, en un comunicado. Hace oficial que Luismi ha dado positivo. Bueno, pues
El lunes 27, cuando saltan las alarmas de que Paco Cuco ha dado positivo, pues todos los asistentes al partido ante el pulpileño a correr, a la carrera, a hacerse los test PCRs y al parecer, digo al parecer porque hay por ahí algún rumor, pero al parecer todos han dado negativo, pero todos los que estuvieron allí, es un protocolo pequeño, sabemos quién estuvimos allí y quién estuvo más en contacto con los jugadores, quién entró al vestuario y en definitiva quién tuvo más participación en ese sentido, pues todos se hicieron PCR el lunes 27, incluidos, ya lo ha dicho José Ángel Ayala, los miembros de la Federación Murciana de Fútbol que estuvieron en ese encuentro. El martes 28 es cuando el consejero Manuel Villegas confirma que 2 integrantes del Lorca Deportiva han dado positivo y esa confusión porque dice que 2 jugadores, que no son 2 jugadores, que ya se lo estamos confirmando, que son Paco Cuco y Luismi. El Ministerio de Sanidad se hace cargo del tema en ese momento. Ya a partir de ahí, las federaciones se quedan al margen y es el Ministerio de Sanidad el que se hace cargo del asunto y abre expediente informativo al Lorca Deportiva, es decir, para recabar información antes de tomar la decisión que ellos consideren. El Lorca Deportiva intenta demostrar que Paco Cuco no ha estado en contacto con la plantilla durante esa semana sí dicen que Luismi jugó, pero Luismi se había hecho un test durante la semana y había dado negativo y el Lorca Deportivo argumenta que juega porque en ese test había dado negativo, aunque el que se hace el lunes a posteriori del partido sí da positivo. Bueno, pues Sanidad cita a los jugadores técnicos del Lorca y Pulpí en el Artés Carrasco el 29 del 7. Para mí una pantomima, porque al final son pruebas que no son PCRs, son de estas simples y un poco para cubrir el expediente, porque tienen un margen de error amplio y evidentemente hay muchos jugadores que ya se habían marchado a su casa y otros habían hecho por su cuenta el PCR. En fin, un poco de desconcierto con ese test que ordena Sanidad y que hemos visto imágenes antes de los jugadores entrando al estadio Artés Carrasco y que evidentemente no vale para mucho. Seguimos y ya nos vamos al jueves 31. El Lorca Deportiva saca un comunicado con algunos puntos un poquito confusos, a nuestro entender. Reconoce positivo de Luismi tras contacto con un camarero del Paz Plaza, es lo que pone textualmente ese comunicado, y hay algunos puntos que confunden a la gente. El Pulpí dice que no va a hacer presión ni mucho menos, pero está claro que ellos quieren demostrar que Paco Cuco estuvo en contacto con los jugadores en esos días y que quizá Luismi pues tenía positivo antes de jugar el partido. Insisto, la información que manejamos es que Luismi tenía un test que daba negativo antes del partido y que cuando dio positivo fue después del partido. Bueno, el viernes día ya 1 de agosto, ya estamos en este fin de semana, el Ayuntamiento de Pulpí admite que se personará en el caso por respeto al equipo y a sus empresarios. Es decir, ellos entienden que empresarios que estuvieron presentes en el partido y directivos pues han estado corriendo un riesgo y en un comunicado que saca el Ayuntamiento de Pulpí dice que se va a personar como acusación en el caso. Mientras tanto, nos enteramos que el segundo entrenador del Lorca, Antonio Mur, se ha marchado a Argentina, que fue una de las personas que tenía síntomas la semana anterior. Nos enteramos que otro futbolista del venezolano, Dani Saguiomo, que el Lorca confirma que ha firmado en el Argentino Junior, pues se ha marchado, pero está con un hermano en una casa de Madrid. Y también que el central Baroni, que otro de los que tenían síntomas, pues está en Argentina. Baroni nos confirma personalmente vía WhatsApp que está en Argentina, que él dio negativo y que volverá en unos días porque va a seguir, o al menos eso dice en el Lorca. Dani Saguiomo nos confirma a través de WhatsApp que está en casa de un hermano en Madrid, aunque cuando le preguntamos cuál ha sido el resultado de su test, no nos ha contestado. Lo dejo ahí. No nos ha contestado ni bueno, ni malo, ni regular.
Bueno, mientras tanto, Sanidad se vuelve a poner en contacto con los jugadores para ya hacerles PCRs, pero volvemos a ver incongruencias, porque, por ejemplo, hay personas del club de Bulpí o de Lorca, no solo jugadores, sino entorno, que les han citado para el 6 de agosto. ¿Para qué queremos el 6 de agosto? Dios sabe lo que ha podido ocurrir en ese intervalo de tiempo, pero bueno, Sanidad quiere hacer un rastreo. O a lo mejor el 6 de agosto da positivo, pero por otro caso o por otra situación, no por esta. Claro, digo yo. Efectivamente, es que no tiene sentido que haya tanto, bueno, esa amplitud de días antes de hacerse los test PCR. Bueno, mientras tanto, pues van transcurriendo los días y evidentemente hay mucha alarma social en ese sentido, y de lo que se trata es de esclarecer todo y que ese expediente se complete para definitivamente la Federación Española decidir al respecto. A partir de ahí ya vienen las hipótesis. ¿Qué puede ocurrir? Pues esto ya evidentemente, todo lo que hemos contado es la información de todo lo que ha ocurrido de forma cronológica en los últimos días. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahí? Pues intuyo que si no hay más positivos, puede haber una sanción económica al Lorca Deportiva y se cierre el expediente. Como mal menor puede ocurrir eso, pero seguramente si hay otras anomalías que aprecia y que se incluyen dentro del expediente, pues no sabemos el alcance de la sanción, que puede ser ¿cómo? Hablaremos de cómo puede ser la sanción y vamos a dejar algunos detalles. Cayetano Montiel pues, han comprobado que ha detallado perfectamente todo lo que sucedía desde ese día 22 hasta la fecha en la que nos encontramos. Como bien indicaba, veía algunas cosas, ¿cómo has denominado en el comunicado del Club de Fútbol Lorca Deportiva? Has dicho, hay algunos detalles, algunos puntos... Sí, pues que tienden a la confusión. A la confusión. Claro, claro. Hay un punto, sobre todo, lo primero que queremos decir es que deseamos una pronta recuperación tanto a Luismi como a Paco Cuco. Eso no cabe duda, una pronta recuperación para ellos y para su familia. Le deseamos que se recuperen cuanto antes y que no haya afectados en ninguna de sus familias y, por supuesto, que todos los jugadores del Atlético Pulpileño, jugadores del Club de Fútbol Lorca Deportiva y todas las personas se encuentren pues, perfectamente y que se recuperen cuanto antes de este coronavirus, ¿no? También tenemos que indicar, como hemos dicho al principio, que nadie está libre y nadie está exento de contraer este virus. Nadie está libre ni exento de contraer el COVID-19 y lo podemos contraer en cualquier sitio y en cualquier situación. Me voy al comunicado del Club de Fútbol Lorca Deportiva y es algo que creo que debemos de reincidir y donde creo que hay una clave para hablar de las posibles sanciones o no posibles sanciones y sobre todo de cómo debería de haber procedido el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Aquí nadie va a poner, y mucho menos el dedo en la llaga, y lo volvemos a reincidir, que se recuperen cuanto antes los jugadores y los miembros del cuerpo técnico y todas las personas que estén pasando por esta situación y si hay alguien más debido a esta situación de COVID-19. Pero en el comunicado, vamos a ver si podemos ver el comunicado. Este es el comunicado que emite el Club de Fútbol Lorca Deportiva y nos vamos al punto 3. En ese punto 3 podemos leer concretamente que el resultado positivo del técnico Francisco Sánchez Martínez se recibió la tarde del 24 de julio, viernes tarde. Es decir, un día antes, 24 horas antes de jugarse el partido. Clave, quiero hacer hincapié en ese asunto porque enfado mayúsculo que tiene la Federación Murciana de Fútbol, con miembros del Club de Fútbol Lorca Deportiva, ahí se puede leer, el resultado positivo del técnico Francisco Sánchez Martínez se recibió la tarde del viernes 24 de julio. Nadie, por supuesto, está libre de coger este virus y nadie le puede decir a Paco Cuco, a Paco Sánchez, ni a Luismi, ni a ninguno de los jugadores que dónde lo haya cogido o lo que haya hecho, lo que sea. El problema del Club de Fútbol Lorca Deportiva es que no notifica a la Federación Murciana de Fútbol que tiene un positivo en su plantilla. Y aquí, en este comunicado del Club de Fútbol Lorca Deportiva, confirma que el viernes 24 de julio hay un positivo. También es verdad que a lo mejor el Club de Fútbol Lorca Deportiva puede decir que no lo sabe. Oye, yo es que no sabía que Paco Cuco era positivo. Pero el Club de Fútbol Lorca Deportiva sí confirma y reconfirma que Paco Cuco no había estado entrenando durante la última semana, porque se sentía indispuesto. Es decir, aquí esta es una de las claves principales
el enfado mayúsculo de la Federación Murciana con el Club de Fútbol Lorca Deportiva, y una de las claves de la sanción es que el equipo lorquino tenía un positivo el 24 de julio y no lo comunicó, porque si ese positivo se comunica la tarde del viernes, se suspende inmediatamente el partido y se envían test PCRs a todos los miembros de la plantilla del Club de Fútbol Lorca Deportiva, que es lo que ha pasado, lo que hemos visto, que ha pasado con el Sestao, que pasó unos días antes, y es lo que pasó con el Marino Canario, que es lo que ha pasado, que se van a jugar los partidos esta semana y que no se han jugado. Ahí es donde está una de las claves. Nos vamos a las posibles sanciones. Con esto nos vamos a las posibles sanciones. ¿Qué puede acarrear esta situación? Como volvemos a decir, aquí nadie está diciendo de que es que tú te has contagiado, yo me he contagiado, el otro has contagiado. No, eso, cualquiera puede caer contagiado. Aquí el problema está en que el Club de Fútbol Lorca Deportiva no comunica el contagio o posible contagio a la federación, al igual que no comunica que está realizando test. El Club de Fútbol Lorca Deportiva hace varios test y lo confirma y dice que son negativos, pero la Federación Murciana de Fútbol no tenía conocimiento de que se estaban produciendo test, cuando lo primero que tienes que hacer es llamar a la Federación Murciana de Fútbol y esta, la española, y notificar que se están produciendo unos test, que salen negativos, maravilloso y perfecto, que salen positivos, a trabajar, a evitar cuanto antes el que se propague el virus. Pero el problema está en que no se notifica a la Federación Española ni a la murciana el que se están produciendo test. Posibles sanciones, nos vamos al Código Disciplinario. ¿Hay algún apartado donde esté específico? No está específico como tema de COVID-19, pero sí están leyendo ahí el artículo 74 sobre el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos. Este es el artículo 74 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. Y esos 3 primeros renglones pueden ser muy concluyentes. Se consideran específicamente infracciones muy graves la omisión del deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos que impliquen riesgos para los espectadores o para los participantes en los mismos, tanto en lo que se refiere al desarrollo de la propia actividad deportiva como a la protección de los derechos fundamentales. Luego habla también de racismo, de violencia, de homofobia, pero sobre todo en ese primer apartado donde se refiere a la seguridad tanto de los espectadores como de los deportistas. Ahí es donde la Real Federación Española de Fútbol puede aplicar ese artículo y está pidiendo información tanto al Club de Fútbol Lorca Deportiva como al resto de personas implicadas. Hemos hablado con el abogado del Club de Fútbol Lorca Deportiva, es Alberto Clemente, lo hemos tenido aquí como protagonista algunos días, además él es miembro de la cantera Lorca Deportiva, sí. Hemos estado hablando con Alberto Clemente y Alberto Clemente nos ha dicho que por el momento no han mandado a declarar a nadie, no han solicitado declaración de nadie, lo harán, me imagino que los próximos días para dirigentes del Club de Fútbol Lorca Deportiva que tengan que trasladarse a Madrid o a Murcia, yo creo que a Madrid, porque esto ya es competencia de la Real Federación Española de Fútbol, que es la que ha abierto el expediente informativo para dar a conocer detalles y que tampoco le han pedido información ni documentos. Toda la información y todos los documentos los está recopilando y los está recabando el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Alberto Clemente, a nosotros, a esta redacción, lo que nos ha dicho es que están tranquilos, que ellos cumplieron todo el protocolo y que cumplieron todo lo que debían de hacer y que tienen toda la documentación encima de la mesa. Dentro de las posibles sanciones que veíamos en ese artículo 74, hay algunas que creemos que sí se pueden implantar o que sí la Federación Española de Fútbol, como decía Cayetano Montiel anteriormente, sí que le pueden afectar al Club de Fútbol Lorca Deportiva, como es el caso de una sanción económica. Puede haber una sanción económica importante de hasta 90.000 euros, podría ser esa sanción económica, ya están leyendo, sanción pecuniaria hasta 90.000 euros. También se podría dar el caso de que se inhabilitara cargos directivos, cargos federativos a miembros del Club de Fútbol Lorca Deportiva debido a una mala gestión en un momento determinado, que es lo que puede dictaminar el juez. Y luego hay una opción que yo veo más remota, no la veo tan posible, está marcada dentro del artículo, pero la veo más remota, ahí lo están viendo al final del todo, H.H, pérdida o descenso de categoría o división. Aquí coincido con Cayetano Montiel, yo creo que va a haber una multa grande al club, yo creo que va a haber incluso a lo mejor inhabilitación de cargo federativo, pero no creo que se llegue al punto de descender al Club de Fútbol Lorca Deportiva. Si hubiéramos estado hablando de un caso parecido a Fuenlabrada, de que son 25 o 26 personas afectadas, y son casos graves, a lo mejor, pero al fin y al cabo yo también creo que viendo la situación, Cayetano, puede ser que sean sanción, yo creo que va a haber al Club de Fútbol Lorca Deportiva, no por nada, sino por no comunicar los positivos y que se estaban haciendo test,
pero no creo que desciendan de categoría, porque lo están evitando a toda costa con el Fuenlabrada, lo están evitando a toda costa con la situación de primera y segunda división, y no creo que cogen al Club de Fútbol Lorca Deportiva y que lo quieren hacer cabeza de turco y como ejemplo y decir, mira aquí para toda España, mira lo que ha hecho este equipo, ¡pum! Yo no lo creo, ¿eh? No lo creo, ¿eh? No lo creo. Yo no lo creo. Puede haber alguna sanción económica, pero no creo que toquen ni mucho menos el resultado de lo que ha ocurrido en el terreno de juego. Insisto que Sanidad sigue citando a gente, ha llegado a que el partido, pues a días sueltos, que echa la mano lo que ha podido ocurrir por en medio, y que mi opinión es que si no salen más positivos, pues la cosa se va a archivar con alguna sanción en el sentido de lo que estamos hablando. Lo que sí tenemos que comentar es que Sanidad ha recomendado a todos los jugadores técnicos y allegados a los dos equipos que guarden un periodo de cuarentena. Pues oiga, algunos son muy imprudentes, sobre todo algunos futbolistas de ambos equipos, se lo están saltando, pero es que además son tan poco listos que cuelgan las fotos en las redes sociales, las cuelgan y las ve todo el mundo. No lo entiendo cómo son tan irresponsables unos y otros, pero eso está ocurriendo porque lo vemos públicamente. Y también tenemos que decir, por la parte que más nos duele y nos toca, porque le tenemos mucho cariño a Luismi y a su familia, pues que Luismi se está recuperando en su casa, pero que su entorno familiar ha dado negativo. Por lo tanto, tranquilidad y buenos alimentos en el entorno de Luismi, porque todos han dado negativo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas al respecto. Vamos a ver mañana qué dice el consejero Villegas en su comparecencia de los lunes y vamos a ver cómo transcurren las próximas horas, porque tienen que salir más resultados de PCR de gente que se lo ha ido haciendo sobre la marcha. Yo concluyo de momento con este tema diciéndoles que hemos hecho un estudio cronológico desde el primer día hasta hoy y les reitero, valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. De verdad se lo aseguro, ¿eh? De verdad se lo aseguro. A veces uno no puede contar todo lo que sabe, pero quédense con esa frase final, al menos por mi parte, con respecto a este tema. Bueno, pues situación actual del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Cerramos con una noticia relacionada también con el equipo lorquino y con los amigos de Cafetería Espacio. Cafetería Espacio, todos los jueves las cervezas más baratas, el último fin de semana de cada mes las copas más económicas, el fútbol a lo grande en pantallas gigantes. Cafetería Espacio, en La Viña, patrocina el mejor jugador del Lorca Deportiva. Bueno, pues tenemos que hablar de Daniel Saguiomo, el jugador venezolano, el integrante de la selección venezolana, la Vinotinto Sub-21, porque ha fichado para Argentinos Juniors. Ahí tienen el comunicado del conjunto argentino, un histórico del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, un equipo que ha militado pues prácticamente toda su historia en la primera división, en el campeonato de Superliga argentino. De este equipo han salido futbolistas como Redondo y donde ha jugado también Diego Armando Maradona. De hecho, el estadio de este equipo de fútbol se llama Diego Armando Maradona y ha firmado por 2 temporadas, hasta 2023, un futbolista que también jugó ese partido de playoff de ascenso ante el Atlético Pulpileño en esa victoria, empate a 1, pero que pasaron por la mejor clasificación. Saguiomo, que ha contribuido a que el equipo lorquino esté en Segunda División B, ya se marcha para Argentina, está en Madrid y ha fichado por este equipo por Argentinos Juniors hasta el año 2023. Bueno, pues la información que tenemos con los amigos de Cafetería Espacio. Cafetería Espacio, todos los jueves las cervezas más baratas, el último fin de semana de cada mes las copas más económicas, el fútbol a lo grande en pantallas gigantes. Cafetería Espacio, en La Viña, patrocina el mejor jugador del Lorca Deportiva. Pues hasta ahí la información del Club de Fútbol Lorca Deportiva, hasta ahí la información de Segunda División B con Flores y Martínez. La información que siempre la tenemos con la Segunda División B y que, bueno, pues esperemos seguir dando información de esta categoría durante la próxima temporada y de la que conoceremos próximamente también los grupos y cómo se definen todos los grupos y cuáles son los equipos que ascienden.
Construcción y Restauración Flores y Martínez patrocina este espacio.